¿Cómo determinar la textura de un suelo al tacto? Este objeto presenta los siguientes apartados: objetivos, posteriormente una pequeña introducción, hablaremos de los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica o la práctica y por último haremos un cierre. Los objetivos del presente vídeo son definir el concepto de textura y sus implicaciones en el manejo del suelo, así como conocer paso a paso cómo determinar la textura al tacto de un suelo. El suelo está compuesto en su matriz por partículas sólidas minerales que pueden dividirse en dos grandes grupos en función de su diámetro o el tamaño: los elementos gruesos, cuyo diámetro es mayor de 2 milímetros, y los elementos finos. Estas partículas se pueden dividir en función de los dos sistemas principales que se utilizan a nivel internacional, bien el sistema USDA o el sistema internacional, que dividen los elementos finos y elementos gruesos en otras subdivisiones. Ambos sistemas coinciden principalmente en la terminología, pero tienen unas pequeñas diferencias en función del tamaño que divide las diferentes subclases. En el caso de los elementos finos, el sistema USDA define que el límite entre limo y arena es de 0,05 milímetros, mientras que en el caso del sistema internacional ese límite baja hasta el 0,02. También destacar que a nivel de elementos gruesos tenemos gravas, guijarros y pedregones en el caso del sistema USDA, mientras que en el sistema internacional hablamos de gravas y piedras. No obstante, la textura como tal, el concepto a desarrollar en este vídeo, se puede definir como la propiedad física del suelo que define las proporciones relativas de las fracciones minerales de dicho suelo de arena, limo y arcilla, es decir, los elementos finos, dando lugar a diferentes clases texturales de un suelo. El sistema USDA, como ya hemos dicho, el límite entre arcilla y limo lo presenta en 0,002 milímetros, mientras que el límite entre el limo y la arena se encuentra a 0,05 milímetros. La textura es importante porque define el comportamiento del suelo en base a la capacidad de retención de agua, y eso es importantísimo en agricultura para definir, por ejemplo, los riegos. Define la permeabilidad, es decir, la capacidad de encharcamiento o no de ese suelo, así como otros parámetros como la porosidad, fertilidad y parámetros definidos que pueden tener relación con la erosión y conservación de los suelos. A grandes rasgos podemos hablar de un suelo arcilloso que estaría compuesto principalmente con partículas inferiores a 0,002 o un suelo arenoso con partículas principalmente mayores de 0,05. Un suelo arcilloso sería pesado, con muchos poros y de pequeño tamaño, es decir, microporos, tendría una menor permeabilidad y tendría una mayor retención de agua y nutrientes. Por contra, un arenoso es un suelo aireado, con pocos poros pero grandes, muy permeable y, por tanto, tiene menor retención de agua y de nutrientes. No obstante, a grandes rasgos, la textura de un suelo viene definida por las proporciones, generalmente en peso, de arena, limo y arcilla. En este caso arena un 10%, limo un 42% y arcilla un 48%. Con estos valores y un triángulo de clasificación de textura podríamos definir cuál es la clase textural de nuestro suelo. Si tenemos el caso de la arcilla, un 50%, lo cruzamos en el triángulo de textura. Si añadimos el 40% de limo y el 10% de arena, obtenemos que nuestra textura realmente es la arcillo-limosa. La determinación de la textura se puede hacer o bien mediante métodos analíticos en laboratorio, como el método de Boyucus, método de pipeta de Robinson o el analizador de partículas, que son mucho más precisos, pero precisan mucho más tiempo, o bien determinarlo en campo con el método de textura al tacto, que precisa menos tiempo, pero puede ser mucho más subjetivo. Los materiales necesarios para determinar la textura al tacto son una placa de vidrio, cuencos de porcelana, muestras de suelo, una cucharilla o espátula y agua destilada. Una balanza. Desarrollo de la técnica.
Para la determinación de la textura al tacto, principalmente nos basaremos en dos aspectos. Uno es la capacidad para moldear el suelo mojado en forma de bola o cinta, y otro será la percepción al tacto de dicho suelo, suave, áspero o arenoso. Todo ello en base a este esquema que vamos a desarrollar a continuación. Primero que todo, cogeremos un cuenco y después de talarlo, pesaremos 25 gramos de esa muestra. Posteriormente, lo que haremos será mojar esos 25 gramos de suelo hasta que sea moldeable. Seguiremos mojando dicho suelo en el caso de que consideremos que aún está seco, o en el caso de que nos excedamos con el agua, deberemos de añadir una poca cantidad más de suelo para corregir ese grado de humedad. Cuando encontremos la condición idónea de ese suelo mojado, intentaremos hacer con él una bola. Una vez realizada la bola, continuaríamos con los siguientes apartados. No obstante, en el caso de que no se pudiera hacer una bola, acabaríamos diciendo que la textura de ese suelo es arenosa. Como con este suelo sí que podemos hacer una bola, pasaríamos a completar el siguiente paso, que es realizar una cinta. Para hacer esto presionamos con las dos palmas de la mano y hacemos deslizar el suelo entre ellas, formando una cinta. Lo importante y clave en este paso es la longitud de dicha cinta, que podrá ser inferior a 2,5 centímetros, entre 2,5 y 5 centímetros y superior a 5 centímetros. En el caso de no poder realizar la cinta, estaríamos hablando directamente de la clase textural areno-franca. En nuestro caso, la cinta medida con regla es superior a 5 centímetros y por lo tanto debemos continuar con los siguientes pasos. A continuación, cogeremos una pequeña porción de la cinta de suelo y la dispondremos en la palma de la mano, frotándola con el dedo índice para notar su tacto. Primero, nos preguntaremos si el suelo aparenta más arenoso, es decir, como cuando intentamos frotar y quitarnos la arena de la piel en la playa. En el caso de que sea así, la textura sería arcillo-arenosa. Si no percibimos arena, nos preguntaremos si el suelo aparenta suave, es decir, como cuando aplicamos polvos de talco sobre la piel. En este caso, la textura sería arcillo-limosa. Si tampoco aparenta suave, y para el caso de las cintas mayores de 5 centímetros, hablaríamos de una textura completamente arcillosa. A continuación, vamos a ver un pequeño ejemplo de determinación de la textura en una muestra con un contenido alto en fracción arena. Cogemos dicha muestra y la humedecemos, es decir, los 25 gramos de suelo y se humedecen hasta su condición idónea de humedad. Una vez realizado esto, se toma toda la muestra y se intenta hacer una bola con el suelo. En este caso se observa que es posible hacer dicha bola. A continuación, lo que haremos será intentar realizar una cinta. Y vemos que es imposible hacer una cinta, llegando a la conclusión que la textura es areno-franca. Cierre. Con el visionado de este objeto podemos decir que se ha definido el concepto de textura y su importancia como propiedad determinante del comportamiento de un suelo. Además, se ha descrito paso a paso la metodología de determinación de la textura, incluidos los materiales y todo el proceso. Este proceso se basa en el esquema que observamos en pantalla y que tiene como puntos clave la realización de cintas y bolas con la muestra del suelo y de la percepción de suavidad o tacto arenoso al frotar el suelo en la palma de la mano. Con todo ello, podemos definir cualquier textura del suelo de forma subjetiva y rápida.